Ok. Bueno, pues ahí va. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Max Díaz y bienvenidos sean al canal de YouTube de La Leyenda del Murciélago, Crónicas Sonoras de Sinacantepec. Este es el primer video de la bitácora digital que voy a tener en esta plataforma. Algunos de ustedes quizás vengan de Instagram, donde ya llevo algunos meses publicando. Pero pues parte del proyecto de la bitácora también era tener videos un poco más profundos, un poco más extensos, en los que pueda contarles de detalles pues quizás menos, sabes, menos vendibles o menos ad hoc al algoritmo. Y bueno, este primer video que traigo es el argumento de la leyenda. Parte del proyecto fue hacer investigaciones. En Instagram tenemos algunos fragmentos de las entrevistas que se hicieron. ¿Y para qué eran estas entrevistas? Pues estas entrevistas eran para concluir cuál iba a ser la historia tal cual que se quería contar, que quiero contar con con la obra. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a escuchar los relatos del cronista, de Mauricio, pues resulta que no hay una sola leyenda, sino que hay una serie como toda una cosmogonía, ¿saben? Una serie de relatos, de mitos, de creencias en torno a la figura del murciélago aquí en Sinacantepec. Y es con esto que decido hacer un nuevo argumento, una nueva historia, una nueva leyenda del murciélago, que pues con un poco de ayuda de DeepSeek y bastantes pruebas logré concluir como un argumento, vaya, un texto, ¿no? Un documento que estoy a punto de leerles. Entonces, pues pónganse cómodos, pónganse esto de fondo o váyanse por unas palomitas, que empezamos con La Leyenda del Murciélago, una historia de Sinacantepec en 8 actos con prólogo y epílogo. El cerro de Sinacantepec tiene la forma de un animal dormido. No se sabe si es murciélago o es montaña, porque lleva siglos sin moverse, o sin que nadie lo vea moverse. La gente del pueblo creció dándole la espalda, no por odio, por costumbre. Las casas miran hacia Toluca, hacia el valle, hacia el progreso. El cerro quedó atrás, como un abuelo al que ya no se le piden consejos. Doña Chabela tiene 83 años y su casa es la última antes de que empiece la tierra inclinada. Nadie sabe cuánto tiempo lleva allí. Durante 60 años fue la guardiana de la advertencia. No porque creyera en el diablo, creía en el miedo como herramienta de protección. Cada niño del pueblo aprendió de sus labios la historia del murciélago que cobra deudas. Ella la contaba como quien entrega un cuchillo. Esto corta, no te acerques al filo. Nadie le discutía. Nadie le preguntó nunca si ella misma le tenía miedo al cerro. La verdad es que no. Doña Chabela no le teme al diablo. Le teme a lo que la gente hace cuando no tiene miedo. Pero hace años que en Sinacantepec ya casi no se ven murciélagos. Salen de noche, cuando todos duermen, y se alejan del valle habitado. El cerro está callado, como un pulmón que ya no respira. El joven llegó en diciembre. No venía de lejos. Había crecido a 12 calles de la casa de Doña Chabela, pero se había ido a estudiar. Había vivido en otras ciudades. Había estado fuera algunos años. Regresó porque su madre se enfermó y no había nadie más que pudiera cuidarla. Era algo así como un músico, nadie especial, solo alguien que encontró un instrumento viejo en el armario de su madre,
Lo limpió con un trapo húmedo y se quedó mirándolo sin saber bien qué hacer con él. Su madre no hablaba mucho. Pasaba las horas viendo la tele o mirando por la ventana hacia el cerro. No le decía que no subiera. Tampoco le decía que subiera. Simplemente no decía nada. Una tarde, él estaba ordenando unos papeles viejos y encontró una fotografía. Un hombre joven, de espaldas, mirando hacia el cerro. No había fecha, no había nombre. ¿Quién es?, preguntó. Su madre apagó la tele. Mi hermano, dijo. Tu tío. Murió antes de que tú nacieras. ¿Y de qué murió? Pero ella no respondió. Se levantó y fue a la cocina. El joven se quedó solo con la foto, con la certeza de que había algo que todos sabían y nadie decía, como el cerro, como los murciélagos, como todo en este pueblo. Alguien le habló de doña Chabela. Ella sabe esas cosas, le dijeron en la farmacia. Ella es la que contaba las historias antes. Así que fue a su casa, una tarde de enero. No llevaba la foto, no llevaba ningún plan. Doña Chabela lo recibió en la puerta, no lo hizo pasar, lo examinó de arriba abajo. Tú eres el de los Sarandingo, dijo. Tu madre me mandaba recados cuando eras un chico. Él no sabía que su madre y doña Chabela se conocían. Mi tío, el hermano de mi madre, ¿usted sabe qué le pasó? Doña Chabela tardó en responder. Pasó que se metió a la cueva, dijo. Pasó que volvió. Pasó que nunca volvió a ser el mismo. ¿Qué pasó ahí dentro? Pero ella negó con la cabeza. Eso no lo sé. Nadie lo sabe. Ni él mismo podía contarlo. Solo decía que había visto algo en un pozo. Algo que lo miró desde abajo. Algo que no tenía nombre. El joven esperó más, pero ella no añadió nada. Vuelve, dijo doña Chabela. Si tienes preguntas, vuelve. Y cerró la puerta. El joven no pudo soltar la historia. Empezó a preguntar en el pueblo, no con insistencia, como quien busca una conversación y encuentra puertas entrecerradas. Una señora en la tienda bajó la voz y dijo: mi abuelo decía que ahí dentro vive algo que no es Dios, ni es el diablo, algo más viejo. Un hombre en la parada del camión se rió nervioso. Todavía andas con eso. Hay cosas que no necesitan entenderse. Don Mauricio, un señor mayor que hacía piñatas, fue el único que habló sin bajar la voz. Mi abuelo se llamaba Epigmenio, dijo. En 1920, él y unos muchachos entraron a esa cueva por apostar. Salieron 3 días después, no aquí, aparecieron caminando por la carretera en San Mateo, a 30 kilómetros. Ellos juraban que habían estado adentro apenas unas horas. ¿Y qué vieron? Mi abuelo nunca quiso contar, pero una vez, ya muy viejo, dijo que lo que estaba allá abajo no pide nada, solo mira. El joven preguntó si alguien más había entrado después, pero don Mauricio se encogió de hombros. ¿Quién sabe? La gente ya no sube, los murciélagos ya no bajan, el cerro se quedó solo. Esa noche el joven salió al patio de su casa y miró hacia el cerro. No vio nada, no escuchó nada, pero supo que iba a volver a casa de doña Chabela. Volvió una semana después, y luego otra, y luego muchas más. Doña Chabela empezó a dejar la puerta entreabierta cuando lo veía venir. Una tarde de marzo, él llevó el instrumento, no para tocarlo, solo lo sostenía en las rodillas. ¿Usted cree que el sonido puede llamar a algo?, preguntó. Ella miró el instrumento, luego miró hacia el cerro. Hay cosas que solo responden cuando las llamas con algo que duele. Yo tuve un hermano, se llamaba Efraín. Era mayor que yo.
En 1952 entró a esa cueva con 3 amigos. Buscaban una ciudad de oro que decían que había adentro. Pero salió días después, no en Sinacantepec, apareció por allá en San Mateo, como los muchachos de don Mauricio. Sus amigos se recuperaron, pero Efraín no. Pasó los siguientes 3 años encerrado en su cuarto, mirando por la ventana hacia el cerro. No trabajó, no se casó, no tuvo hijos. Se quedó ahí dentro dibujando algo que nunca consiguió. Neumonía, dijo el certificado, pero yo sé que fue algo más. Por eso yo les decía a los niños que no se acercaran, no por el diablo, sino porque el cerro no suelta a los que entran. El joven sintió un nudo en la garganta. ¿Y usted nunca subió? Ella negó con la cabeza. No, tuve miedo de encontrar lo mismo que él encontró. No planeó subir. Era una noche cualquiera de abril. Su madre dormía. El pueblo estaba en silencio. Él estaba en la cocina, con su instrumento en las manos, sin tocarlo. Y entonces desde el cerro llegó un sonido. No era un chillido, era algo más grave, profundo, como si el cerro mismo hubiera exhalado después de mucho tiempo. El joven no lo pensó. Tomó su instrumento y salió. Subió por la vereda que ya nadie usaba. La maleza le raspaba los tobillos. No llevaba linterna. La luna era suficiente. Llegó a la entrada de la cueva, el agujero negro en la piedra, y entró. No supo cuánto caminó. El tiempo se comportaba de manera extraña dentro del cerro. A veces sus pasos sonaban cerca, a veces lejanos. Llegó a una cámara grande, un pozo negro en el centro. Alrededor, cientos de murciélagos colgaban del techo, inmóviles. No dormían, lo miraban. El joven se acercó al borde del pozo y entonces empezó a tocar. Una melodía extraña, un sonido roto, el sonido más sincero que había salido de su instrumento en años. Notas que se arrastraban, silencios que no deberían de estar ahí. Y el pozo respondió, no con una voz, con algo peor, con la certeza absoluta de que había algo ahí abajo que lo había estado esperando toda su vida. Los murciélagos despertaron, primero uno, luego otro, luego 100. No chillaban, pero aleteaban. El sonido de sus alas era un trueno continuo que llenaba la cámara. Empezaron a volar, no huían, giraban. Formaban una espiral que subía desde el pozo y se dirigía hacia la salida. El joven los siguió. Corrió detrás de la masa negra, tocando, sin aliento, sin control, hasta que salieron de la cueva. Afuera el cielo estaba cubierto por una nube viva. Miles de murciélagos volaban en formación, dibujando figuras que la mente humana no puede descifrar. Y el joven cayó de rodillas. El instrumento resbaló de sus manos. Los murciélagos seguían volando. No se iban, no atacaban, estaban esperando. Abajo, en el pueblo, las luces empezaron a encenderse. Una, luego otra, luego todas. La gente salía de sus casas, miraban hacia el cerro, veían la nube negra sobre la boca de la cueva. Nadie subió, nadie supo qué hacer, pero nadie volvió a entrar a su casa. Doña Chabel estaba en la puerta de su casa, con las llaves en la mano. No recordaba haber salido. Miraba hacia el cerro, y por primera vez en 60 años no sintió la necesidad de explicar lo que estaba viendo. Pasaron 3 días. Al atardecer, la gente empezó a reunirse en la plaza. No hubo convocatoria, simplemente ocurrió. Doña Chabela llegó caminando despacio y se sentó en su banca bajo la jacaranda. Don Mauricio se apoyó en la pared de la presidencia. Había madres con niños, ancianos en sillas, adolescentes con las manos en los bolsillos. Nadie sabía cómo empezar. Hasta que un hombre de 50 años habló primero. Yo nunca le tuve miedo a los murciélagos.
Les tenía miedo a ustedes, a que me llamaran loco si decía que los veía volar y que me parecían bonitos. Una mujer dijo: mi hijo quiere disfrazarse de murciélago. Antes le hubiera dicho que no, ahora no lo sé. Otra mujer le respondió: pues que se disfrace, no pasa nada. Doña Chabela se levantó, contó la historia de su hermano. Mi hermano Efraín entró a esa cueva en 1952. Salió 3 días después, en San Mateo, y nunca volvió a ser el mismo. Yo pasé 60 años diciéndole a la gente que le tuviera miedo al cerro, no porque quisiera asustarlos, porque vi lo que le hizo a él. Pero él no le tuvo miedo al cerro, le tuvo miedo a lo que vio ahí dentro. Y yo les enseñé a ustedes a tenerle miedo al cerro, no a lo que vieron sus ojos. Se sentó, nadie aplaudió, nadie dijo gracias, pero algo en el aire cambió. Otra mujer mayor que había estado en silencio casi toda la vida dijo: mi abuelo también entró. Cuando volvió dijo que lo que estaba allá abajo no pedía nada, que solo mira. Otro le preguntó: ¿y ahora qué hacemos? Pero nadie respondió. La pregunta se quedó flotando. La reunión se disolvió sin acuerdos, sin resoluciones. Pero cuando doña Chabela llegó a su casa, se dio la vuelta y se quedó viendo hacia el cerro. Por primera vez en 60 años sintió que tal vez no era necesario que los demás tuvieran miedo. 3 semanas después fue el carnaval. El carnaval de Sinacantepec tiene más de 100 años y durante generaciones los disfraces favoritos han sido los mismos: diablo, muerte, esqueleto. Sin embargo, este año alguien apareció disfrazado de murciélago. No era un disfraz terrorífico. Alas de cartón pintadas con aerosol negro, orejas de fieltro, una cola de media vieja. Parecía más un homenaje que una amenaza. El niño que lo llevaba era nieto de doña Chabela. Ella no lo había disfrazado, pero tampoco lo había prohibido. Cuando la gente la miraba, se encogía de hombros. Más niños empezaron a llegar con alas de cartón. No se pusieron de acuerdo, simplemente ocurrió. 5, 7, 12, 20 murciélagos de cartón, de tela, de bolsas de basura, volaban torpemente por la plaza, chocaban entre ellos, se reían. El joven estaba al fondo, sin instrumento, no necesitaba tocar. El nieto de doña Chabela corrió hacia ella con los brazos abiertos. «¿Viste, abuela? Soy un murciélago, puedo volar». Y ella pasó la mano sobre las alas de cartón suavemente. «Ya vi», le dijo. El niño corrió a unirse a los demás. Doña Chabela se quedó mirando el remolino de alas improvisadas. Por un momento, solo un momento, parpadeó y la plaza se llenó de murciélagos reales. Miles de murciélagos cubriendo el cielo, tiñéndolo de negro. Parpadeó otra vez. Solo estaban los niños. Estaban volando. Esa noche, cuando el carnaval terminó y la plaza se vació, los murciélagos volvieron a salir del cerro. No en la nube negra de aquella noche, en grupos pequeños, dispersos, como quien prueba el agua antes de meterse. Volaban hacia el pueblo. No entraban en las casas, no se posaban en los techos, solo pasaban rozando el aire caliente que subía de las calles. Alguien en una casa cerca de la plaza escuchó el aleteo seco y breve contra el zinc del techo. Se asomó por la ventana, pero no vio nada. Aún así supo que algo estaba regresando. A la mañana siguiente, un niño encontró un poco de guano en el patio de su escuela. Ni siquiera sabía qué era. La maestra pasó, lo vio, lo barrió. No dijo nada. Otro niño dijo en su casa: «Anoche soñé que volaba con los murciélagos». Y su madre no le respondió. Pero esa tarde
Sin decir por qué, compró cartón negro en la papelería. El joven se fue unas semanas después. Su madre había mejorado. Él tenía que volver a la ciudad, al trabajo, a la vida que había dejado en pausa. Pasó frente a la casa de doña Chabela con la mochila al hombro. Ella estaba sentada en la puerta, como siempre. No se dijeron nada. Ella asintió, él asintió también, y siguió caminando. Antes de subir al autobús se dio la vuelta. El cerro estaba ahí, negro, inmenso, callado. Cuando el camino arrancó, cerró los ojos. No vio los murciélagos que volaban sobre la plaza dibujando círculos lentos en el cielo del atardecer, pero los imaginó y pensó que eso era suficiente. En el carnaval del año siguiente había 30 niños disfrazados de murciélago. Doña Chabela estaba en su silla. Su nieto llegó corriendo. «Abuela, este año quiero alas más grandes». Ella lo miró. Por un momento, solo por un momento, vio a su hermano Efraín a los 11 años, corriendo con alas de cartón que nadie le había regalado. «Está bien, yo te ayudo a hacerlas». El niño sonrió con todos los dientes. Doña Chabela no sonrió, pero eso no importaba. Lo que importaba era que por primera vez en 60 años alguien le había pedido ayuda para construir algo que volaba. Y ella había dicho que sí. Bueno, amigos, pues esto fue el argumento de La leyenda del murciélago. Como ven, pues es una pequeña, bueno, no tan pequeña, libertad creativa que me tomé aquí. Creo que está interesante, creo que está lindo. Obviamente no es una obra aquí digna de un Nobel de literatura, pero la intención era trazar un arco narrativo a través del cual yo pueda traducir escenas y texturas y emociones a música con estos juguetitos que vemos por acá. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por estar aquí. Y pues nada, compártanlo con gente a la que crean que esto le va a interesar. Y de nuevo, gracias por seguir dándole impulso y visibilidad a este proyecto que es de aquí del pueblo de Sinacantepec. Manténganse al tanto, manténganse al pendiente de lo que sigue, porque una vez terminado toda esta etapa de investigación y de interiorización de la historia, viene lo más divertido, que es la composición. Y les estaré subiendo muchos adelantos de lo que está pasando en este pequeño estudio. Así que nada, gracias por estar aquí. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos con más de La leyenda del murciélago.